Muy bien, queridos estudiantes, vamos a estudiar lo que son los textos argumentativos. Les pido ahí su atención a los hermanos que van a desarrollar este texto, este tipo de texto. ¿Ya? Ahí está en el módulo 7 del texto, es en la página 181, ¿no? La página 181. Muy bien, ¿qué competencias vamos a desarrollar en este texto argumentativo? Ahí en el primer punto dice, vamos a identificar el tema y las ideas principales y la tesis del autor y los argumentos utilizados. Quizás hagamos alguna de esas lecturas que está ahí en la unidad, identificando esas cosas, ¿no? Pero probablemente no, porque el tiempo es muy corto, así que les pido leer esos textos, esos ejemplos que están ahí en esta unidad, para entender un poquito, ¿no? 2, dice, reconoce en sus discursos argumentativos sus finalidades, ya sea convencer razonadamente o persuadir efectivamente en contextos diversos. Eso es muy importante, ¿no? Muy importante. El texto argumentativo, más que todo, convence al lector razonablemente, ¿no? Acerca de su tema o el objetivo que tiene que convencer o persuadir, ¿no? Ese es el trabajo del texto argumentativo. 3, distingue la solidez o la debilidad de los argumentos, ¿no? Sus argumentos tienen que estar, tiene que tener una solidez, tiene que tener una base. Y generalmente para poder argumentar necesitamos respaldo bibliográfico, ¿no? Respaldo bibliográfico. A partir del análisis de la validez de los razonamientos expuestos. Bueno. La siguiente es, interpreta el significado de los textos que lee considerando los contextos sociales, culturales y políticos en los cuales se han producido. Es importante cuando escogemos un tema que tenga relación con el contexto social cultural, ¿no? Un tema que sea relevante para nuestro tiempo, ¿no? En un texto argumentativo se refleja su posición personal, ¿no? Su posición personal frente a distintos temas, ¿no? Entonces, un texto argumentativo vemos lo que cree el autor, ¿no? Lo que cree el autor. Muy bien. Hay dos tipos de texto argumentativo, o no, uno argumentativo y hay otro que es crítico argumentativo, ¿no? Nosotros vamos a trabajar el texto argumentativo. Si alguien desea hacer el crítico argumentativo, me dice, ¿no? De todos modos, en la unidad explica eso. Bien, las etapas del proyecto. Tiene que seleccionar un tema de cualquier tema. Puede ser el amor de Dios, la justicia de Dios, la santificación del creyente, el evangelismo. Tienes que seleccionar un tema, ¿sí? Cualquier tema. Un tema del cual quieres desarrollar. La mujer en la iglesia, el ministerio de la mujer, ¿no? Los requisitos para, para ser un líder,
Esos son los temas que tienen que escoger, ¿no? Puede ser un tema también actual, relacionado también a su carrera, ¿no? Un tema. De cada uno de los ensayos tiene que describir la delimitación de su tema, el alcance de los mismos y definición de una posición personal al respecto, ¿no? Con relación al texto expositivo, el texto argumentativo hace énfasis en la posición personal del escritor, ¿no? Una posición personal, ¿no? En el texto expositivo no describes tu posición personal, simplemente describes lo que está en el texto, ¿no? Simplemente describes el texto, ¿no? No incide tu pensamiento, ni tu criterio, ni tu creencia en un texto expositivo. Tú tienes que exponer el texto tal como aparece en la Biblia, ¿no? Tal como aparece en la Biblia. 2 dice la definición de la situación comunicativa de los ensayos. Propósito que se persigue, ¿no? A qué público está dirigido tu investigación, ¿no? Investigación de datos y conceptos relacionados con el tema. Selección y clasificación de la información obtenida. Tienes que clasificar tu información, o sea, la información de los libros, ¿no? Tienes que clasificarlo, ¿no? Este grupo de libros está relacionado con esta idea. Este grupo de libros a esta idea, ¿no? Tienes que tratar de seleccionar es, el trabajo bibliográfico, tienes que seleccionar, ¿no? A qué tema está relacionado, ¿no? Tiene que haber una secuencia y encadenamiento de las ideas, ¿no? Para eso es necesario las preguntas, ¿no? Preguntas de razonamiento, ¿no? Para poder hacer esa secuencia y ese encadenamiento de las ideas. Necesitas hacer una elaboración del esquema de cada ensayo, necesitas hacer un esquema, ¿no? Que va relacionado cada punto, ¿no? Relacionado al tema, ¿no? Básicamente es eso. Esos son en cuestiones generales del texto argumentativo. Ahora vamos a ver la definición. ¿Qué es un texto argumentativo? ¿Qué es un texto argumentativo? Ahí está la argumentación. ¿Algún voluntario que quiera leer qué es la argumentación? Ahí en el primer párrafo, allí en el primer párrafo. ¿Alguien me lo puede leer? ¿Algún voluntario? Sí, yo puedo leer. ¿Ya? La argumentación. La argumentación es el proceso de operaciones mentales, lógico-cognitivas, de emisión de ideas que serán defendidas, justificadas y discutidas. Muy bien. Entonces, básicamente ese es el proceso del texto argumentativo. Tienes que defender tus ideas, tienes que justificar tus ideas y puede ser discutida tu idea, ¿no? ¿No? Tu tema. Entonces, tienes que defender tus puntos principales, tienes que justificar tus puntos principales, ¿no? Y la segunda parte, algún otro voluntario, ahí el modo de discurso argumentativo expresa, y ahí está la definición. ¿Algún voluntario que quiera leer el segundo párrafo?
Ya, yo voy a leer. El modo de discurso argumentativo expresa el punto de vista del emisor que se dirige al destinatario con la intención de convencerlo por medio de un conjunto de razones expuestas que sustentan sus afirmaciones. Muy bien. Entonces, en este texto argumentativo, tiene que ver mucho la posición o el punto de vista del emisor, ¿no? Del escritor, ¿no? Tiene que ver mucho el punto de vista. En un texto expositivo, no. No, no, no. En un texto expositivo, la diferencia en texto argumentativo y en el texto expositivo es que en el texto expositivo tú tienes que describir tal como aparece en el texto bíblico, ¿no? Tienes que describir tal como aparece. ¿Qué es lo que dice ahí en el texto expositivo? Tus puntos principales o tu argumento, tus principios, tus valores que vayas a sacar del texto bíblico, tienen que salir del mismo texto. No tiene que ser conjeturas tuyas, no tiene que ser tu opinión, ¿no? No, el mismo texto tiene que decirte a ti cuáles son los principios, cuáles son los valores, qué habla el texto, ¿no? En un texto argumentativo, por el contrario, no. Tiene que ver mucho el punto de vista del escritor, ¿no? Con la idea de qué? De convencer por un medio de conjuntos o de razones expuestas que sustentan sus afirmaciones. Vamos a ver un ejemplo. Ahí en el ejemplo que aparece en la plataforma, por ejemplo, este es un ejemplo que hicieron mis estudiantes, ¿no? Aquí el tema es el cristiano templo del Espíritu Santo. Ese es el tema. El cristiano templo del Espíritu Santo. Una frase, ¿no? Una frase. No necesitas hacer una oración en un tema. Necesitas hacer una frase. El cristiano templo del Espíritu Santo, ¿no? Ahora, ahí están sus puntos principales, ¿no? ¿No? Sus puntos principales. Y son distintos textos, ¿no? Son distintos textos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el cristiano debe ser templo del Espíritu Santo? ¿Por qué? La pregunta es el por qué. ¿Por qué el cristiano debe ser templo del Espíritu Santo? La respuesta es que el cristiano es templo del Espíritu Santo porque es comprado a precios de sangre. Ese es su argumento, ¿no? Porque el cristiano es comprado a precio de sangre. Está argumentando, ¿no? Está dando su punto de vista. Y para eso ha escogido un texto de la Biblia, ¿no? Para argumentar que el cristiano es templo del Espíritu Santo. El segundo. El segundo punto. ¿Que el cristiano es templo del Espíritu Santo? Porque el Espíritu de Dios mora en el creyente. Primera Corintios 3:16, ¿no? Y ese es su segundo argumento. El cristiano es templo del Espíritu Santo porque cree en Jesús. Ese es su tercer argumento. Saca de un pasaje de Juan 7:38 y 39, ¿no? Y ahí tiene tres argumentos que me dicen por qué el cristiano es templo del Espíritu Santo, ¿no? Tres argumentos. Entonces, tú colocas el tema, un tema, tienes que argumentar o defender ese tema, ¿no? Porque dice ahí la definición del texto argumentativo, dice que tiene que ser defendida, justificada y discutida, ¿no? En un texto argumentativo está el punto de vista del escritor, ¿no? Para convencer, ¿no? Con la intención de convencer, ¿no? Y ahí dice,
por medio de un conjunto de razones expuestas que sustentan sus afirmaciones, ¿no? La afirmación es que el cristiano es templo del Espíritu Santo. Ahora tienes que defender esa afirmación, ¿no? ¿Me dejo comprender, queridos estudiantes? ¿Me dejo Sí, comprender esa parte? a ver. Sí, profesor. ¿No ve? Esa es la idea. Entonces tú colocas una afirmación, esa afirmación tienes que defenderla, tienes que dar tus razones, ¿por qué crees así? ¿No? En un texto expositivo, no hay eso, no hay eso que yo creo, que yo pienso, que yo, me parece, no hay un texto expositivo. En un texto expositivo tú tienes que decirme lo que está diciendo ese tema, ese libro, qué está diciendo Dios. Necesariamente te involucras, tienes que considerar para un texto expositivo, tienes que considerar el contexto, ¿no? Tienes que considerar el idioma, tienes que considerar la cultura, porque lo dice ahí, justamente en ese tiempo, esas palabras, ¿no? Un contexto literario, el contexto literario significa que mi texto está en medio de la carta, tienes que explicar qué dice antes y qué dice después. Tienes que ubicar dónde está tu texto, ¿no? Tienes que dar ese contexto literario. También tienes que dar el contexto, el contexto histórico, ¿no? El contexto histórico se refiere al autor, ¿no? El año, el propósito del libro, ¿no? Y todo eso tiene que ver con el contexto histórico. Pero también existe el contexto cultural, ¿no? A veces el contexto cultural define mucho de lo que dice ahí en su texto, ¿no? El contexto cultural y lingüístico. Cuando dice contexto cultural y lingüístico es que cuando considera el idioma en la cual ha sido escrito, ¿no? En este caso griego o hebreo, ¿no? O si es de extras o Daniel, que está escrito en arameo, ¿no? Necesitas conocer eso, ¿no? Pero un texto argumentativo no. En un texto argumentativo no tienes que ver todos esos contextos que ve un estudiante que desarrolla un texto expositivo, no. En un texto argumentativo tú tienes que considerar más que todo tu opinión y defender esa postura con textos bíblicos, ¿no? Es por eso que alguna vez les decía que el texto expositivo está más relacionado a la teología bíblica y el texto argumentativo está relacionado más a una teología sistemática. Y en una teología sistemática tú ves doctrinas, ¿verdad? Doctrinas, pero esas doctrinas están apoyadas, esas doctrinas están apoyadas por textos bíblicos, ¿no? Y esos textos bíblicos no te dicen su contexto, no te dicen ningún contexto, ¿no? Simplemente colocan los textos para argumentar una posición o para defenderla, ¿no ven? Entonces, esa es la diferencia entre un texto expositivo y un texto argumentativo. Espero que ahora en esta clase esté claro y podamos distinguir ambas. Y quiero ver eso en su trabajo, ¿no? Quiero ver en su trabajo eso. Ahora, solamente un paréntesis. En una tesis puedes hacer un texto argumentativo o un texto expositivo, pero ya sabes cómo funciona esto. Y tienes que definir en tu capítulo, en un capítulo de tu tesis, tienes que definir si es un texto expositivo, si es un texto argumentativo, qué es, ¿no? Tienes que definir cada capítulo, ¿no? Que puede haber ambos, puede haber un texto argumentativo, puede haber un texto expositivo, ¿no? Dependiendo qué énfasis estás haciendo. Dependiendo qué énfasis estás haciendo
en una tesis, ¿no? Porque hay especialidades, ¿no? Especialidades. Bueno, vamos a seguir. Entonces vamos a seguir ahí. La argumentación pone en evidencia al emisor. ¿Qué es lo que pone en evidencia el emisor? Su opinión. ¿Qué es lo que cree? Su opinión. Su compromiso. Sus puntos de vista, ¿no? Son evidentes en la elaboración del texto. En un texto argumentativo veo su opinión, su compromiso, su punto de vista, ¿no? La argumentación se constituye sobre opiniones, que son enunciados que expresan creencias, formas personales de interpretar el mundo, juicios de valor, ¿no? En consecuencia, esos son discutibles, rebatibles, ¿no? Desde otro punto de vista, ¿no? Desde otro punto de vista. Yo al inicio escuchaba ahí, creo que si no me equivoco, hermano Agustín, ¿no? Desde la filosofía, me decía, ¿no? ¿No? Desde la filosofía se puede ver otras cosas. Y es evidente, ¿no? Que cuando yo voy describiendo un texto argumentativo me puede decir desde la psicología. No es así, ¿no? Desde cualquier otra disciplina, ¿no? Desde cualquier otra disciplina uno puede rebatir, decir, no, esto no es así, ¿no? Científicamente esto no es comprobable, ya. ¿No? ¿Qué es un texto argumentativo? ¿No? Uno puede discutir con eso, porque es tu opinión de eso, ¿no? Y cuando utilizamos pasajes bíblicos, no significa que no son debatibles. ¿Sí? No significa que no sean debatibles. Sí son debatibles. Puede ser visto desde otra disciplina, ese mismo pasaje, ¿no? Puede entenderse de otra manera, ¿no? Porque esa es su naturaleza del texto argumentativo. En cambio, el texto expositivo tiene un objetivo, ¿no? Tiene un objetivo. Para eso tienes que considerar muchas cosas. Aparte de las que les he dicho sus contextos, hay un elemento que no estamos considerando en los textos expositivos, ¿no? Por falta de información o falta de, no de información, por falta de recursos y de tiempo, no estamos haciendo lo que es la crítica textual. ¿Qué es la crítica textual? Aquellas cosas que sí son del original o no son del original, ¿no? Y uno te podría decir, pero eso no está en la Biblia. ¿Cómo así no está en la Biblia? Porque en el aparato crítico no tiene manuscrito, un manuscrito que apoye, ¿no? No hemos hecho crítica textual, ¿no? Los que están haciendo eso, ¿no? Que creo que es otro nivel, ¿no? Uno de maestría te exige eso, te exige crítica textual, sí o sí, es una exégesis, te exige crítica textual. Tienes que definir por qué está en el original, y por qué sí, por qué no. Porque los originales no existen, ¿no? No existen los originales, no existe, ¿no? Los originales, lo que tenemos ahí en el texto griego, en el texto hebreo, son manuscritos, ¿no? Son la compilación de varios manuscritos. Entonces, creo que ese es otro nivel ya, ¿no? Otro nivel. El nivel de maestría ahí llevas esto, que te obligan a hacer eso. Y un doctorado mucho más, ¿no? Ya
eso ya tienes que saberlo de memoria. Pero a nivel de licenciatura, básicamente tienes que manejar el idioma. En un nivel de maestría ya te piden que puedas comprobarlo, ¿no? Comprobarlo. Está la masora en el hebreo, ¿no? La masora, lo que es el ketip y el keret. El ketip, la escritura, el keret, la lectura. Eso es una información aparte de, ¿no? Pero bueno, esa es nuestra realidad, no estoy diciendo la realidad. Entonces, el texto argumentativo es discutible y rebatible, ¿no? Rebatible. Los textos argumentativos tienen la función comunicativa principal de presentar una posición personal fundamentada acerca de un determinado tema, ¿sí? Tarea en la que el autor pretende, por un lado, demostrar su razonamiento y por otro, persuadir al destinatario. Entonces, no nos olvidemos el objetivo de un texto argumentativo. Es demostrar su razonamiento. Tienes que demostrar su razonamiento, ¿sí? Y persuadir al destinatario. Tú, con tus argumentos, tienes que persuadir al destinatario, que está así, ¿no? Que describes. Y para eso también necesitas considerar algo del contexto, pero no como un texto expositivo, ¿no? Tienes que argumentar. Tal autor dice, apoya este argumento. Tal libro apoya este argumento, ¿no? Tal autor, ¿no? Por lo tanto, tu texto argumentativo tiene que, por eso les pedía que tiene que tener respaldo bibliográfico, porque si no tienes respaldo bibliográfico, ¿cómo vas a sustentar eso? Recuerden que el curso se llama redacción científica, ¿no? El curso se llama redacción científica, que tienes que demostrar razonablemente tanto tu redacción y tus argumentos y tu apoyo bibliográfico. En eso consiste el curso de redacción científica, ¿no? Que tu misma redacción sea algo lógico, ¿no? Y también esté apoyado con respaldo bibliográfico. Ese es el curso de redacción científica, básicamente, ¿no? Que puedas, que tenga un razonamiento lógico en toda tu redacción, y que haya una coherencia, ¿no? Una coherencia y cohesión en todo el artículo, ¿no? Que tenga una, ¿no? Una coherencia desde la introducción hasta la conclusión, ¿no? Hasta la conclusión. Muy bien, la superestructura. ¿A qué se refiere la superestructura? ¿Alguien me puede decir, según a lo que les he explicado el texto expositivo, a qué se refiere la superestructura? ¿Algún voluntario que se recuerde? De la anterior clase, del texto expositivo, no me estoy refiriendo a lo que es la superestructura del texto argumentativo, pero en conceptos generales, ¿a qué se refiere la superestructura? ¿Alguien? ¿Algún voluntario? Pastor, así en mis palabras sería Sí. es la forma que toma el texto, ¿no? Cómo lo hacen sus divisiones, ¿no? La estructura que en realidad que los párrafos y todo ello, ¿no? Las categorías, más o Ya. menos algo así.
Sí, ¿O sí, cómo es que tiene que ver con eso, ¿no? Porque Pero hacemos un esquema, ¿no ve? En palabras sencillas, la superestructura tiene que ver con la introducción, el cuerpo del ensayo y la conclusión. Esas tres partes, ¿no? La superestructura tiene que ver con la introducción, con el cuerpo del trabajo y la conclusión. Esa es la superestructura. En una superestructura entran esas tres partes, ¿no? Y la macroestructura, que está más adelante, la macroestructura tiene que ver con los distintos tipos de párrafos que existen, ¿no? Los distintos párrafos que existen en la macroestructura, ¿no? La macroestructura. Y la microestructura tiene que ver con la composición de las oraciones y las funciones de las palabras. ¿Sí? No se olviden. No se olviden entonces, queridos estudiantes. La superestructura tiene que ver con la introducción de manera general, el cuerpo del trabajo y la conclusión. A eso se llama superestructura. La microestructura tiene que ver con los distintos tipos de párrafos que existen en ese texto, ¿no? Los distintos párrafos, ¿no? El párrafo. ¿Cuál es la conexión de este párrafo con este párrafo? ¿No? ¿Cuál es el párrafo de introducción? ¿Cuál es el párrafo de enlace? ¿Cuál es el párrafo argumentativo? Y todos esos párrafos, ¿no? Que hemos visto en los textos cultivos de secuencia y varios otros tipos de párrafos, ¿no? Y la microestructura tiene que ver con la composición de las oraciones y cómo funcionan las palabras. El curso de redacción científica hemos empezado con la función de las palabras. Hemos ido de manera inductiva, ¿no? Hemos ido de manera deductiva. Hemos ido de manera inductiva. De las palabras, hemos ido al nivel de oraciones, los distintos tipos de oraciones, y ahora estamos en los distintos tipos de texto. Ese es el curso, hermano, de redacción científica, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver la superestructura del texto argumentativo. La argumentación está dirigida a la demostración y la persuasión. Las ideas deben ser estructuradas de manera que se establezcan relaciones lógicas o asociaciones que permitan llegar a estos objetivos. La argumentación aparece en 4 categorías básicas. La afirmación de la partida, o sea, el tema. Tienes que presentar el tema y su contexto en términos de problema, ¿no? En contexto de problema, ¿no? Tiene el propósito o la tesis, ¿no? El propósito y la tesis. En el texto expositivo no, perdón, la proposición o la tesis, la afirmación, ¿no? Tiene que ver una tesis o una proposición, ¿no? Tiene que ver eso. ¿Qué expresa la proposición o la tesis? Expresa su opinión personal a partir de una comprensión subjetiva del tema, ¿no? Y esa tesis que tú plantees, o esa afirmación, o esa proposición, necesitas demostrarlo, ¿no? Demostrar, ¿no? Que presenta distintos argumentos en los que se establecen las pruebas de validez, las justificaciones y las razones que sustentan la tesis. Y la afirmación de llegar, que se constituye en la conclusión del proceso argumentativo, es decir, en el resultado del razonamiento dirigido al destinatario. ¿Sí? En un texto
marco, la circunstancia, el punto de partida, la legitimidad, el refuerzo o el hecho, ¿no? Y finalmente la conclusión. Tiene todos esos elementos el texto argumentativo. ¿Qué son obligatorios? ¿Qué es obligatorio en un texto argumentativo? La tesis y la demostración, ¿no? Por ejemplo, aquí la tesis es que el cristiano es el templo del Espíritu Santo. Esa es la tesis, ¿no? La tesis. Y el texto argumentativo se refiere al cuerpo, va a demostrar que el cristiano es templo del Espíritu Santo y va a dar sus argumentos, ¿no? ¿Por qué el cristiano es el templo del Espíritu Santo? ¿Ya? En cuanto a las estructuras argumentativas, podemos identificar dos tipos de organización, secuencial o dialéctica, ¿no? La secuencial, ¿qué se refiere? ¿Cómo organizar, no? ¿Cómo organizar un texto argumentativo? Se presenta la tesis reforzada con argumentos sucesivos que la apoyen, ¿no? Ya sea de forma inductiva, ¿no? Se parte de hechos concretos para establecer una idea general. Esa es la forma inductiva. Necesitas tomar un hecho concreto para establecer principios o ideas generales que los ratifique, ¿no? Por lo que la tesis suele aparecer al final como conclusión. Y hay otra que es deductiva. Se parte de una tesis para llegar a una conclusión mediante los argumentos. La inductiva tiene que ver con un hecho particular para establecer ideas generales, ¿no? Y la deductiva parte de hechos generales para llegar a un punto para defender un principio, ¿no? Ahí está el esquema de la argumentación secuencial. Ahí va la afirmación de partida, la proposición, argumentos de demostración, ¿no? Entonces ustedes tienen que hacer un esquema, ¿no? Pero personalmente, ¿no? Personalmente. Cuando ustedes vayan a redactar un texto argumentativo, necesitas hacer la afirmación de partida, la proposición y los argumentos de demostración, ¿no? Tienes que hacer ese trabajo. La afirmación de partida, no se olviden que es el tema, ¿no? El tema que vas a desarrollar, ¿no? Y luego la proposición o la tesis, ¿no? ¿Cuál es tu proposición? ¿Cuál es tu tesis, ¿no? Y esa tesis tiene que ser defendida con argumentos. Creo que esto está más sencillo, ¿no? Ese es el más sencillo de hacer un texto argumentativo, ¿no? Y ahí está un ejemplo. Les pido leer esos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ahí está la tesis, ¿no? Esa sería la proposición, ¿no? La proposición. O la tesis, ¿no? A ver, dice ahí, actualmente muchos seres humanos son tan individualistas que no guardan ninguna consideración a las demás personas. ¿Cuál es su argumento? Argumento 1, el afán de la comodidad muchas veces rebasa el beneficio de los otros. Segundo argumento, el deseo de lucrar lleva a la gente a incautarse de lo ajeno. Tercer argumento, la acaparación es otra manera de prestar consideración a los demás. Y cuarto argumento, los individualistas privilegian su tiempo desvalorizando el de los demás, ¿no? Esto está en este ejemplo. Entonces, si tú lees este párrafo que está aquí, un párrafo muy grande, vas a encontrar esto,
la tesis y los argumentos que está aquí, ¿no? Descrito. La dialéctica. Esto es un poquito más complejo, ¿no? Más complejo. Más complejo es la dialéctica. Yo les recomiendo hacer, para empezar a hacer un texto argumentativo, yo les recomiendo este esquema, ¿no? Hagan su esquema, ¿no? Y coloquen ahí el tema, la tesis y cuáles son sus argumentos. Sus argumentos pueden estar basados en un pasaje, ¿no? Un pasaje de la Biblia, ¿no? Cualquier pasaje, sea del Antiguo, del Nuevo, pero tiene que estar, ¿no? Sus argumentos, ¿no? No se olviden hacer esto, ¿no? La pregunta para los argumentos generalmente es el por qué, ¿no? ¿Por qué? Digamos, ¿por qué? La pregunta aquí sería, la pregunta implícita sería aquí, ¿por qué el cristiano es templo del Espíritu Santo? Así que esa pregunta es muy importante para un texto argumentativo, ¿ya? Anótense, hermanos, la pregunta es el por qué. ¿Por qué el cristiano es templo del Espíritu Santo? Porque es comprado a precio de sangre, ¿no? ¿Por qué el cristiano es templo del Espíritu Santo? Porque el Espíritu de Dios mora en el creyente, ¿no? ¿Por qué el cristiano es templo del Espíritu Santo? Porque cree en Jesús. Tres argumentos, ¿no? Tres argumentos. Entonces tú necesitas hacer eso. Contestar a la pregunta ¿por qué? ¿No? Y tus puntos tienen que responder esos argumentos, ¿ya? Necesitas responder esos argumentos, ¿sí? La dialéctica es un poco distinto, porque aquí necesitas la tesis y la antítesis, ¿no? La tesis y la antítesis necesitas en este trabajo, ¿no? En la dialéctica es un poco más complejo porque tienes que tener apoyo bibliográfico para tu tesis y para también apoyo bibliográfico para tu antítesis, ¿no? Y hacer una discusión entre dos puntos de vista, ¿no? Acerca de un tema. Por ejemplo, de la predestinación, ese es el que más se ha rebatido o discutido en estos últimos tiempos, ¿no? Más que todo en la Unión Cristiana Evangélica, ¿no? En la UCE se ha debatido la predestinación. Hay algunos que creen en la predestinación donde no es necesario predicar la palabra de Dios a todos, ¿no? Ese es un punto de vista. Y la otra es que la palabra de Dios debe ser aplicada a todos, ¿no? Es una tesis y una antítesis, ¿no? Estos tienen sus argumentos, estos tienen sus argumentos. Entonces planteas en una dialéctica ambos puntos de vista. Y con sus argumentos y libros y con el texto bíblico, ¿no? Entonces, tú llegas a una conclusión en base a esos dos, ¿no? ¿Cuáles son las debilidades y las fortalezas de este argumento y cuáles las debilidades y los argumentos de este argumento, ¿sí? Así que este tipo de texto argumentativo dialéctica o de esta clase, de este tipo, es un poco más compleja y requiere más reflexión. Necesitas leer más libros, ¿no? Así que si alguien quiere hacerlo, me dice, ¿no? Pero yo les recomiendo hacer la primera parte nomás, ¿no? La primera parte nomás que es el texto argumentativo de tipo secuencial. Para sus 5 páginas está bien eso, ¿no? Este tipo de argumento. La dialéctica. Cuando la argumentación se construye en pares contrapuestos, ¿no? Tesis y antítesis, ¿no? Argumentos y contraargumentos. Necesitas argumentos y contraargumentos, ¿no? Y poder defender. Hay un ejemplo de eso, está aquí.
Y ahí está la antítesis y la tesis y el contraargumento, argumento 1, prueba, ¿no? Y así. Ahí están ejemplos igual, ¿no? Muy bien, nos vamos a ir a la macroestructura. La macroestructura. En los textos argumentativos está constituida por un tema y unidades de información, ¿no? Esa estructura está subordinada a la trama argumentativa que caracteriza a este tipo de texto, la cual está constituida por una tesis, ¿no? Planteamiento del autor y un conjunto de argumentos. La tesis es un enunciado, ¿no? Es un enunciado que tú tienes que afirmar algo, ¿no? Tienes que afirmar algo, ¿no? En este caso, la afirmación es que el creyente es templo del Espíritu Santo. Esa es la afirmación, ¿no? Esa es la oración. La tesis sería que el cristiano es templo del Espíritu Santo, ¿no? ¿No? Y ahí. Entonces, no te olvides hacer tu tesis y tus argumentos, ¿no? Te pido que hagas ese esquema para que esté tu trabajo 100 sobre 100, ¿no? Los argumentos son razones que avalan, sustentan y defienden la tesis, ¿no? Los argumentos pueden consistir en ideas, opiniones, hechos, datos o resultados, entre otros, ¿no? Ahí está. Otra vez el esquema. El argumento, el punto de vista, la fundamentación, ahí está explicando eso. La prueba, el garante es la prueba, ¿no? La prueba. A ver, vamos a leer esto. El punto de vista es la idea central del argumento que resume la razón o convicción a favor de la tesis que defiende, ¿no? ¿Cuál es la opinión que defiende el autor? ¿De qué nos quiere persuadir? ¿No? ¿De qué les quiere persuadir ustedes? ¿No? Quieren persuadir a sus destinatarios, ¿no? Fundamentación son las razones que se sustentan el punto de vista y que pretenden la confianza y aceptación del destinatario. Y hay una prueba o garante. El garante o la prueba es el principio de cuya validez es aceptada por la sociedad, ¿no? Sus pruebas pueden ser leyes, normas sociales, convenciones culturales, conocimientos racionales. Esas son las pruebas, ¿no? ¿No? Y aquí hay un ejemplo, ¿no? Hay un ejemplo de eso. Hay un ejemplo de eso. Del punto de vista, la fundamentación y el garante. Aquí están los distintos tipos de párrafo. Los distintos tipos de párrafo en el texto argumentativo. Recuerden que la macroestructura tiene que ver con los distintos tipos de párrafos, ¿no? Y relacionadas unos con otros, ¿no? Los argumentos racionales se basan en las ideas y verdades admitidas y aceptadas por el conjunto de la sociedad, ¿no? La argumentación lógica, el silogismo, el ejemplo, esos son tipos de párrafos, ¿no? El contraejemplo, el argumento de la autoridad, la argumentación analógica, el argumento de hechos, ¿no? Y esos son los 7 tipos de párrafo que existe en un texto argumentativo. Aquí también existen los argumentos afectivos. Los distintos tipos de párrafo, ¿no? Y ahí está la microestructura, que tiene que ver con la relación de las oraciones y las funciones de las palabras, ¿no? En un texto argumentativo se requiere un léxico culto y técnico, ¿no?
predomina el uso del presente como categoría temporal, ¿no? Por ejemplo, acá el cristiano es templo del Espíritu Santo, es un presente, ¿no? Es un presente. Requiere de perífrasis verbales, ¿no? Que expresan obligatoriedad, ¿no? Ahí nosotros hemos llevado las perífrasis, ¿no? En la primera parte del curso, ¿no? Debe ser, tener que, esas son perífrasis, ¿no? Muchas veces presentadas en condicional o futuro, ¿no? Es frecuente el uso de verbos de voluntad, querer, gustar, desear, o verbos declarativos, decir, preguntar, opinar, pensar o creer, ¿no? Y los adverbios de evidencia o reafirmación, todos ustedes ya saben, ¿verdad? Porque eso hicimos en la primera parte del curso. Pueden redactarse en tercera persona o en la forma impersonal, ¿no? La apelación al destinatario es parte de la lógica argumentativa, ¿no? Las estructuras oracionales de la argumentación suelen caracterizarse por su extensión y complejidad sintáctica, debido a las relaciones de casualidad, consecución, condicionalidad, entre otras, necesarias para la explicación de ideas. Finalmente, la argumentación son frecuentes las preguntas retóricas, las exclamaciones, ¿no? Que sirve para involucrar al destinatario. El uso de la antítesis y contrastes, el uso de definiciones, comparaciones, los ejemplos del uso de la ironía, el sarcasmo, ¿no? Esos son componentes del texto argumentativo. Muy bien. Eso es básicamente el texto argumentativo, ¿no? Básicamente el texto argumentativo. Un ejemplo del ensayo, de un mini ensayo, esto de falacias, ahí, ¿no? Esos no, los tipos de falacia. El ensayo argumentativo, ¿no? ¿Qué tiene que haber en la superestructura? Lo mismo que hemos descrito en el texto expositivo. ¿Qué debe haber en una introducción, queridos hermanos? En un texto expositivo y argumentativo, ¿qué hemos dicho que debe haber? Introducción, el desarrollo y la conclusión. No, en una introducción. ¿Qué es lo que debe haber? Según el texto expositivo, ¿no? Les he dicho que tiene que haber esto, una introducción. Debe ver en un texto expositivo. En la introducción. Contextualización, ¿Ya? limitación y esquema. Exacto. Lo mismo tiene que haber en un texto argumentativo, ¿no? Tiene que haber contextualización, propósito u objetivo, ¿no? Tiene que haber delimitación y esquema. También tiene que haber eso en el texto argumentativo, ¿no? Tiene que hacer la contextualización, propósito de tu trabajo, delimitación, ¿no? No voy a tocar esos temas, ¿no? Y en este texto argumentativo sí tienes que delimitar varias cosas, ¿no? Porque para que no haga eso. A ver, vamos a ver el ejemplo aquí, en el texto dice cristiano del templo del Espíritu Santo, ¿no? Le van a decir dónde está la contextualización, dónde está el propósito, la delimitación y el esquema, ¿ya? Dice aquí en el ejemplo, ¿no? Cristiano del templo del Espíritu Santo. Desde que Cristo ha llegado a habitar en el corazón de una persona, ésta se convierte en el templo del Espíritu Santo, como está escrito. En este caso, a ver, me tienen que decir, a ver, me falta decir una cosa. Me falta una cosa aquí.
hay que aumentar un elemento más en el texto argumentativo. Tenemos que anotar la tesis, no he olvidado, ¿no? La tesis es un texto argumentativo, la tesis. Entonces habría contextualización, la toma de posición o la tesis, el propósito y el objetivo, la delimitación y el esquema. 5 cosas tendría que haber en un texto argumentativo, ¿no? Desde que Cristo ha llegado a habitar en el corazón de una persona, ésta se convierte en templo del Espíritu Santo, como está escrito en 1 Corintios 6, 19 al 20. Se puede entender que el cristiano es templo del Espíritu Santo. Por tal motivo debe cuidar su cuerpo. Hoy en día los cristianos no dan ese valor a este principio y descuidan su cuerpo. Por ello es necesario reflexionar en el cuidado de este, ya que fue comprado por la sangre de Jesús. Este ensayo tomará pasajes de libros del Nuevo Testamento, pero se hará énfasis más en las cartas escritas por Pablo. La Biblia describe la relación entre el creyente y el Espíritu de Dios de la forma en que el cristiano es templo del Espíritu Santo. Hay varios versículos donde está escrito lo anterior y lo explican el porqué de esa relación. Muy bien. ¿Dónde está la contextualización? ¿Hasta dónde es la contextualización? La contextualización, ¿hasta dónde está? Ay, no, lo he borrado. Hasta el Espíritu Santo. Exactamente. Hasta el Espíritu Santo. No. No. ¿Hasta dónde está la contextualización? Pastor, no sé si está bien, solo las 2 primeras líneas, hasta 1 Corintios 6, 19, 20. Sí, hasta ahí, perfecto. Hasta ahí Está bien. nomás. Esa es la contextualización. Muy bien. Hasta ahí está la contextualización. ¿Dónde está la tesis? ¿Dónde está la tesis? ¿Dónde está la tesis o la proposición? Bueno, sería bien que otro compañero diga, pero me parece que es la siguiente oración que está desde. Se puede entender que el cristiano es templo del Espíritu Santo, por tal motivo debe cuidar su cuerpo. Solamente aquí. El cristiano es templo del Espíritu Santo, ¿no? Está Ya. entendiendo eso, ¿no? Esa es la tesis, ¿no? Ahora, ¿dónde está el propósito? ¿Por qué propósito está? ¿Con qué propósito está diciendo que el cristiano es templo del Espíritu Santo? ¿Cuál es el propósito o el objetivo? ¿De qué debe persuadir? ¿De qué está persuadiendo el escritor? Sí, creo que lo que completa la frase, por tal motivo debe cuidar su cuerpo. Hasta Exacto, ese es el propósito. Muy bien. Ese es el propósito, ¿no? Ahora, aquí entra otra vez una contextualización. Hoy en día los que no dan ese valor, está contextualizando, sigue su cuerpo, por ello es necesario reflexionar, ¿no? Igual puede ser es un propósito, ya que fue comprado por la sangre de Cristo. Y aquí dice solamente un argumento, ¿no? Un argumento, ¿no?
¿Dónde está la delimitación? En los dos últimos párrafos. Sí, ¿no? Sí. Porque dice, este ensayo tomará pasajes de libros del Nuevo Testamento, pero se hará énfasis más en las cartas escritas por Pablo. Exacto. O sea que no está tomando el cristiano del templo del Espíritu Santo de los evangelios, ¿no? No está tomando eso. No está tomando de Juan. Está haciendo énfasis en las cartas de Pablo. Está delimitando, ¿no? Entonces hemos visto que hay la contextualización, hay la tesis, hay el propósito, hay la delimitación. Lo que falta aquí es el esquema, ¿no? Eso sí falta, ¿no? El esquema aquí falta, ¿no? Decir, digamos, el presente de trabajo desarrollará los siguientes argumentos, ¿no? Eh, que, que, el, que el cristiano es comprado, o el cristiano es templo del Espíritu Santo porque es comprado a precio, ¿no? Ese es el esquema que debería ser, ¿no? Es comprado, 1, 2, que Dios mora en el creyente, 3, porque cree en Jesús, ¿no? Ese sería el esquema que no está ahí en la introducción, ¿no? Pero básicamente tiene todo eso está en la introducción. Entonces no se olviden, la contextualización, la proposición o la tesis y el propósito objetivo, la delimitación, ¿no? Y el esquema, sería bien colocar, ¿no? Entonces, no se olviden eso en la introducción, ¿ya? Luego en el desarrollo o en el cuerpo del trabajo, ahí tienes que presentar tus argumentos en forma de oración, ¿no? En forma de una oración completa, ¿no? En una oración completa, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Ese es tu argumento. 3 argumentos mínimamente, ¿no? ¿No? Y tienes que explicar esos argumentos con respaldo bibliográfico, ¿no? Ejemplos, demostraciones, ¿no? Y en la conclusión haces una síntesis de lo expuesto, afirmando la tesis, invitando a tomar una determinada posición, ¿no? Esa es la conclusión. Aquí está el ejemplo, no sé si está aquí el ejemplo. Aquí hay un ejemplo igual no, aquí es de ensayo crítico argumentativo. Bueno, hay ejemplos ahí, ¿no? Está con relación al texto. No, ese no. De crítico argumentativo. Creo que sería este lo único, ¿no? Este ejemplo. Bueno. Eso sería básicamente del texto argumentativo, queridos hermanos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No se olviden, queridos estudiantes, queridos hermanos, las citas, ¿no? No se olviden, espero recomendarles hacer las citas. Las citas directas, indirectas, ¿no? No se olviden, hermanos, eso, tanto para el texto expositivo como para el texto argumentativo, ¿no? No se olviden los distintos tipos de citas directas, indirectas, ¿no? Según las normas APA, ¿no? Prohibido el plagio, porque el plagio es cero, el trabajo no es anulado, es plagio. Tiene que estar apoyado por la cita directa e indirecta, no se olviden eso. Hacer, hermanos. Ahí está ingresando. Nos hemos quedado con cuántos estudiantes, hermanos, pocos, ¿no?